Les cuento una pequeña historia. Hace algunos años, una maestra le pidió a sus alumnos que hicieran una tarjeta por el Día de la Madre. Todos los niños comenzaron a escribir bonitos mensajes para sus mamás, pero uno de los niños que estaba allí no estaba haciéndolo, no estaba escribiendo nada. Así que la maestra se le acercó al niño y le preguntó: ¿por qué no estás escribiendo algo para tu mamá? El niño bajó la mirada y respondió: es que no sé qué poner. Mi mamá no sabe leer. La maestra con ternura le dijo: haz un dibujo. El niño pensó por un momento, tomó su lápiz y comenzó a dibujar. Después de unos minutos terminó su tarjeta. Había dibujado a su mamá abrazándolo fuertemente y debajo escribió con letras pequeñas y temblorosas: para mi mamá que no sabe leer, pero sabe amarme. Una madre puede no tener muchas cosas, quizás no tenga grandes estudios o recursos, pero tiene algo capaz de transformar vidas, la capacidad de amar. Y ese amor deja huellas profundas en el corazón de sus hijos. El tema de hoy lo he titulado La fe de una madre que no se rinde. Es el título de la prédica de hoy. La fe de una madre que no se rinde. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Leamos los versículos del 8 al 10. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella lo persuadió a que comiera. Y sucedía que siempre que pasaba, entraba allí a comer. Y ella dijo a su marido: ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, con paredes, y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y cuando venga a nosotros, se podrá retirar allí. La ciudad de Sunem, que se menciona aquí, era una pequeña ciudad ubicada en la región de Jezreel, en el territorio de la tribu de Isaacar, al norte de Israel, en la provincia de Galilea. Acá tengo un pequeño mapa de dónde está. Aquí está Sunem. Todo esta era el área de Jezreel, y les menciono este lugar. Aquí está el Monte Carmelo, que se va a mencionar también en la historia. Aquí está Canaán, por aquí estaba Nazaret, no aparece el nombre, pero Nazaret estaba cerca de Canaán, así que toda esta área es la provincia de Galilea. Monte Carmelo y Sunem son dos lugares que se van a mencionar bastante en la historia. Ahora, Sunem era una llanura fértil, por lo que probablemente muchos de sus habitantes trabajaban en la agricultura. Sunem no era una ciudad grande, ni era una ciudad famosa como por ejemplo Jerusalén, pero en esta pequeña ciudad sucedieron muchos milagros. Dios hizo grandes milagros en este lugar. La Biblia no menciona el nombre de esta mujer, simplemente se le conoce como la Sunamita, debido al lugar donde ella vivía. Sin embargo, aunque su nombre no aparezca en las Escrituras, su fe quedó registrada para siempre. Por lo que leemos en el pasaje, esta mujer, la Sunamita, era una mujer distinguida, es decir, era reconocida en su pueblo, era una mujer rica, pero también era una mujer sensible a las cosas de Dios y muy hospitalaria. El versículo 8 dice que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella lo persuadió a que comiera. Y sucedía que siempre que pasaba, entraba allí a comer. El texto dice que lo persuadió, es decir, le insistió con amabilidad para que entrara a comer a su casa. Esta mujer vio que el profeta pasaba seguidamente o pasaba continuamente por esa ciudad, así que ella decidió atenderlo con generosidad.
Pero aquella invitación no quedó solo en esa vez. No solamente esa vez, sino que dice la Biblia que cada vez que Eliseo pasaba por Sunem, entraba a la casa de esta mujer para comer. Pero fíjense que ella no solamente se alegró o se contentó con darle algo de comer, sino que ella va a ir más allá. Ella reconoce que Eliseo era un hombre de Dios y decide no solamente darle de comer, sino que también un espacio dentro de su hogar. Leamos los versículos 9 y 10. Y ella dijo a su marido: ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, con paredes, y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Pero fíjense lo que ella dice: ahora entiendo. Es decir, había discernido espiritualmente quién era aquel hombre que constantemente pasaba por su ciudad. Ella comprendió que Eliseo no era cualquier visitante, sino que era un siervo de Dios. Y con respeto y sabiduría, ella le habla a su esposo y le pide que construyan un pequeño aposento alto, es decir, un cuarto en la azotea de la casa, para que el profeta pudiera descansar cada vez que pasaba por allí. Pero también le va a decir que ponga una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Es decir, ella pensó en todos los detalles. Ella deseaba que cuando el profeta pasara por allí pueda quedarse en aquel lugar y pueda estar cómodo. Leamos los versículos del 11 al 13. Y un día que Eliseo vino por allí, se retiró al aposento alto y se acostó. Después dijo a Giezi, su criado: llama a esa sunamita. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él. Entonces Eliseo le dijo a Giezi: dile ahora, ya que te has preocupado por nosotros con todo este cuidado, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Y ella respondió: yo vivo en medio de mi pueblo. Fíjense, después de un tiempo, en una de las ocasiones que Eliseo pasa por aquella ciudad, él quiso mostrarle gratitud a esta mujer por todo el cariño, por todo lo que había hecho por él. Estaba agradecido el profeta por la dedicación, el esfuerzo, el cuidado que esta mujer había tenido hacia él y su siervo. Así que llama a su criado Giezi y le dice: llámala, llama a esta mujer. Y cuando ella llega, Eliseo le manda a decir a través de su siervo: ya que te has preocupado por nosotros con todo este cuidado, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército? En otras palabras, Eliseo quería ayudar a esta mujer. Él no sabía qué necesidad podría tener. Y por todo lo que ella había hecho, él dijo: bueno, si yo puedo ayudarla, eso es lo que deseo hacer. Pero fíjense la respuesta de esta mujer. Ella le va a decir: yo vivo en medio de mi pueblo. Es decir, él estaba diciendo: estoy bien. No necesito nada. No te preocupes. O sea, en otras palabras, eso es lo que le estaba diciendo esta mujer al profeta. Y aquí encontramos algo muy hermoso en el corazón de esta mujer. Ella no había servido o no había hecho todo eso para el profeta esperando recibir algo a cambio. Ella hizo todo eso por generosidad y para honrar a Dios. Y por eso, cuando Eliseo le hace esa pregunta: ¿qué necesitas? ¿Puedo hacer algo por ti? Él dice: estoy bien. Y eso también es una enseñanza para nosotros, queridos hermanos. Debemos aprender a servir, ayudar y hacer el bien sin estar esperando recompensa, aplausos o reconocimiento. Eso es algo que le agrada al Señor, porque Él puede ver
un corazón que da con generosidad y sinceridad. Leamos los versículos del 14 al 17. Eliseo entonces preguntó: ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giezi respondió: en verdad, ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Y Eliseo dijo: llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces Eliseo le dijo: por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, señor mío, hombre de Dios, no engañe usted a su sierva. Pero la mujer, versículo 17, pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahora, ante la pregunta que le hace Eliseo a su siervo, ¿qué podemos hacer por ella? Vemos que Giezi responde: no tiene hijos. Y su marido ya es anciano, su marido ya es mayor. Ahora, en aquella cultura, no tener hijos era algo muy doloroso para una mujer. Muchas veces era motivo de tristeza, vergüenza y hasta desprecio. Y probablemente esta mujer había cargado ese dolor en silencio durante muchos años. Es posible también que ella haya sido mucho más joven que su esposo. Económicamente estaba bien. Vemos que tenía una casa, estabilidad y una buena posición. Es decir, era distinguida entre su pueblo. Aparentemente no le faltaba nada, pero había un vacío en su corazón que nadie veía. No podía tener hijos. Y por lo que leemos en el pasaje, pareciera que ella ya se había resignado a esa realidad. Quizás en algún momento tuvo esperanza, pero con el paso del tiempo dejó de esperar. Es decir, ya ni siquiera pensaba en eso. Pero de repente, Eliseo le dice: por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Imagínense lo que esta palabra significó para ella. Imagínense que ella ya no estaba esperando, ni se imaginaba nada, y escuchar estas palabras de parte de Eliseo. Y ella había reconocido que era un siervo de Dios. Y esas palabras tocaron justamente el área más sensible de su corazón. Y su respuesta revela el dolor que ella sentía o llevaba dentro. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue su respuesta? No, señor mío, hombre de Dios, no engañe usted a su sierva. Ella no estaba buscando nada. No había pedido nada. Ni siquiera quería ilusionarse nuevamente. Posiblemente había sufrido decepciones anteriormente. Y por eso es que ella responde de esa manera: no mienta, Señor, no me engañe, no me engañe, no me haga esperar algo que quizá nunca suceda. Pobre mujer, no quería volver a sufrir, no quería levantar otra vez una esperanza y después terminar con el corazón roto. Y saben, hermanos, cuando una persona ha pasado por decepciones fuertes, por decepciones profundas, le cuesta mucho volver a confiar. Muchas veces uno se protege para no volver a pasar por lo mismo. Es como que si el corazón dijera: prefiero no esperar nada antes que volver a ser decepcionado. Pero aquí hay algo hermoso que debemos recordar. Las personas nos pueden fallar. Incluso nuestros propios familiares nos pueden decepcionar. Pero Dios nunca lo hace. Dios nunca lo hará. Dios nunca te decepcionará. Y lo que el Señor promete, Él lo cumple. Los hombres cambiamos y cambiamos fácilmente. Un día podemos decir una cosa y otro día algo distinto, pero Dios permanece fiel todo el tiempo. Esta mujer no quería hacerse ilusiones y por eso es que le dice: no, Señor mío, no me engañe. Sin embargo, lo que parecía imposible para ella era completamente posible para Dios.
Y así sucedió. En el versículo 17 leemos que la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que el profeta le había indicado. Vemos que Dios cumplió su palabra tal cual lo había dicho. Imagínense la alegría de esta mujer, que finalmente tenía a su hijo en sus brazos. Imagínense después de tantos años tener a un bebé en sus brazos, después de tantos años de espera, posiblemente dolor y lágrimas. Pero ahora podía abrazar el milagro que Dios le había concedido. Aquel niño era mucho más que un hijo. Era la muestra de la fidelidad y del poder de Dios sobre su vida. Pero cuando todo parecía que estaba bien, que ya todo se había dado, es decir, era lo que le faltaba y ahora lo tenía. Cuando todo parecía que estaba bien, vino una tragedia inesperada sobre la vida de esta mujer. Leamos los versículos del 18 al 20. Segundo de Reyes 4, del 18 al 20. Cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo, a donde estaba su padre con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y tomándolo, el criado lo llevó a su madre. Y el niño estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Todo cambió en un instante. Aquella alegría que había llegado al hogar de la tsunamita ahora se convierte en angustia y dolor. ¿Y qué momento tan duro y tan triste debe haber pasado esta mujer? El versículo 18 nos dice que el niño ya había crecido y salió al campo, a donde estaba su padre, con los segadores. Así que probablemente este niño ya no era tan pequeño, quizás tendría entre 10 y 12 años aproximadamente. La Biblia lo llama niño, pero evidentemente la edad tenía la edad suficiente como para él solo ir al campo para ver a su padre o estar con su padre. Y mientras que estaba allí en el campo con su padre, el niño comienza a sentirse mal. Y le va a decir a su padre: ¡ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! Posiblemente sufrió una insolación provocada por el intenso calor del campo, ya que uno de los síntomas más comunes de una insolación es un fuerte dolor de cabeza. ¿Y qué hizo el papá al ver al niño enfermo? Le dijo a un criado o a uno de sus criados: llévalo a su madre. Y el versículo 20 añade: y tomándolo el criado lo llevó a su madre. Y el niño estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Qué escena tan dolorosa. Aquel niño que había llegado como un milagro de Dios a la vida de esta mujer, ahora estaba muriendo en los brazos de su madre. Muchas veces los padres, no digo todos, pero podríamos decir muchas veces los padres reaccionamos de una manera diferente ante alguna crisis o ante alguna situación diferente que se puede presentar. Pero el corazón de una madre casi siempre corre inmediatamente hacia el cuidado, la protección y el consuelo de sus hijos. Esta mujer tuvo que enfrentar uno de los dolores más grandes que una madre puede experimentar. Sostener a su hijo entre sus brazos mientras su vida se iba apagando delante de ella. Tener a su bebé allí y ver que poco a poco la luz se iba apagando delante de sus ojos. Leamos los versículos del 21 al 23. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios. Cerró la puerta y salió. Luego llamó a su marido y le dijo: te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él dijo: ¿para qué vas hoy a él? ¿No es luna nueva
ni día de reposo. Y ella respondió, quédate en paz. Fíjense lo que hizo esta mujer. Tomó al niño, dice el texto, y lo puso sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y salió. Y esto nos muestra que aunque estaba destrozada por dentro, todavía había fe en su corazón. Luego llamó a su esposo y, sin contarle todavía lo que había sucedido con el niño, le pide que le envíe a uno de los criados, a uno de sus criados y una asna para ir a buscar rápidamente a Eliseo. Y el esposo le va a preguntar, le va a decir, pero ¿por qué quieres ir hoy? ¿Por qué quieres ir a verlo el día de hoy? No es luna nueva, no es día de reposo, no es día sábado como para que... Y si trajéramos esa pregunta a nuestro tiempo, a nuestro contexto, sería como que si el esposo le hubiese preguntado a su esposa, ¿para qué vas a la iglesia el día de hoy? Hoy no hay servicio, hoy no hay clases, hoy no hay ninguna reunión de ministerio. O sea, es como que si le estuviera preguntando, ¿por qué quieres ir el día de hoy? Y la respuesta de esta mujer es sorprendente. Simplemente le dice, quédate en paz. Y la palabra que usa aquí es shalom, que sabemos que significa paz, pero también puede traducirse como todo está bien. Por eso le dice, ten paz, todo está bien. Cualquier otra mujer hubiese reaccionado quizás de manera diferente. Tal vez hubiese empezado a gritar o a reclamar o incluso a culpar a su esposo por lo que había sucedido. Pero vemos que esta mujer no actuó así. Aunque tenía el corazón destrozado, ella decidió confiar en el Señor. Ella recordaba que ese hijo había sido un milagro, que Dios se lo había dado cuando parecía imposible. Y ahora, aún frente a la muerte, ella seguía creyendo que Dios tenía la última palabra. Y por eso es que ella no sale de allí, es decir, no cierra la puerta y sale para enterrar a su hijo. Ella no prepara un funeral, sino que en lugar de rendirse, fue a buscar al hombre de Dios, porque en su corazón todavía había esperanza. Leamos los versículos del 24 al 28. Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado, arrea y anda, no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Giesi su criado, mira, allá viene la sunamita. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella respondió, estamos bien. Pero cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios, se abrazó a sus pies. Y Giesi se acercó para apartarla. Pero el hombre de Dios dijo, déjala, porque su alma está angustiada. Y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Entonces ella dijo, ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? ¿No dije, no me engañe usted? Fíjense que el viaje que estaba haciendo esta mujer no era un viaje corto. Desde Sunem hasta el Monte Carmelo había aproximadamente 30 kilómetros. Y luego tenía que volver, así que tenía que ir 30 kilómetros y volver otros 30 kilómetros. Así que era un trayecto largo, agotador y fuerte, urgente. Por eso Eliseo le va a decir a su criado, la mujer le va a decir a su criado, arrea y anda, no detengas el paso por mí, a menos que yo te lo diga. Y cuando Eliseo ve a la mujer a lo lejos, la ve a la distancia,
él nota que algo no estaba bien. Entonces envía a su siervo, Giezi, para que le pregunte a la mujer, ¿te va bien a ti? ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien tu hijo? Y sorprendentemente ella responde, estamos bien, estamos bien. Algunos podrían pensar, ¿cómo puede decir eso esta mujer si acababa de perder a su hijo? Pero la tsunamita no quería detenerse a dar explicaciones en ese momento. Su prioridad era llegar a donde estaba el hombre de Dios. Y cuando finalmente llega a donde estaba Eliseo, dice el texto que ella se abrazó a sus pies. Y eso era una señal de respeto. Y Giezi quiso apartarla, quizás pensando que estaba actuando de manera inapropiada. Pero Eliseo le dice, déjala, déjala porque su alma está angustiada. Eliseo pudo discernir el dolor que esta mujer llevaba dentro. Aunque ella había tratado de mantenerse firme, su corazón estaba quebrantado. Entonces, la tsunamita finalmente expresa lo que había en su interior. Le va a decir, ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? ¿Acaso yo le pedí un hijo? No dije, no me engañe usted. Y por sus palabras podemos entender que probablemente había pasado por otras decepciones en su vida. Por eso es que por eso cuando Eliseo le promete un hijo, ella responde, no me engañe, Señor, no me engañe. Leamos los versículos del 29 al 31. Entonces Eliseo dijo a Giezi, prepárate, toma mi báculo en tu mano y vete. Si encuentras a alguien, no lo saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo, vive el Señor y vive su alma, que no me apartaré de usted. Entonces Eliseo se levantó y la siguió. Y Giezi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño, pero no hubo voz ni reacción. Así que volvió para encontrar a Eliseo y le dijo, el niño no ha despertado. Ahora, cuando uno lee esto, pareciera que, ¿por qué es que le dice Eliseo esto a su criado? Es como que si fuera irrespetuoso. No saludes a nadie. Y si alguien te saluda, no le respondas. Uno dice, pero ¿cómo va a hacer eso? Pero sucede de que Eliseo quería que su criado llegue lo antes posible. Y en el Medio Oriente, los saludos podían convertirse en conversaciones largas. Es como cuando uno está apurado porque tiene que llegar a algún lugar y estás saliendo y de repente ves a un vecino y dices, ay no, o sea, en vez de alegrarte, ahora me va a comenzar a preguntar que cómo me va, que cómo está la familia, que cómo... Es lo mismo. Le dije, no saludes a nadie y si alguien te saluda, no le respondas, tú ve de frente, trata de llegar lo antes posible. Eso es lo que Eliseo le había dicho a su siervo. Y fíjense que Eliseo envía a su siervo con su báculo para que vaya y lo ponga en el rostro del niño. Pero la madre no estaba satisfecha con eso. Ella no quería que solamente vaya el criado. Por eso le dice, vive el Señor y vive su alma, que no me apartaré de usted. Es decir, no me voy a ir si usted no va conmigo. Yo no voy a regresar sola. Yo quiero que usted venga conmigo. Yo vine a buscarlo a usted. Y esa mujer no pensaba apartarse de Eliseo. Así que el profeta, al ver la determinación de esta mujer y su fe, él se levanta y va con ella. Retorna a Sunem. Mientras tanto, el criado se había adelantado y hizo tal cual Eliseo le había mandado. Puso el báculo sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. El texto dice que no hubo voz ni reacción. El niño seguía muerto. Así que Giezi regresó para encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño no ha despertado.
Leamos los versículos del 32 al 35. Cuando Eliseo entró en la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Ahora, cuando Eliseo llega a Sunem, a la casa de esta mujer, él sube al aposento alto. Allí estaba el niño, muerto, acostado sobre la cama del hombre de Dios. Pero fíjense que Eliseo entra solo al cuarto. O sea, le dice, ustedes quédense acá. Él entró solo, cerró la puerta. ¿Y qué dice el texto que hizo? Oró al Señor. Y eso es lo que quiero resaltar aquí, hermanos. Antes de hacer cualquier cosa, antes de emprender cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer es orar al Señor. Eso es lo que hizo Eliseo. Él entendía que el milagro no dependía de sus fuerzas, ni de su experiencia, ni de su posición como profeta, sino que dependían completamente del Señor. Y esto es una enseñanza para nosotros. Fíjense que muchas veces la gente busca a Dios e incluso desesperadamente busca a Dios cuando ya todo está complicado. Pero Eliseo nos enseña que lo primero que debemos hacer es orar a Dios. No cuando las cosas se complican, porque muchas veces no hemos pedido su dirección. Muchas veces hemos hecho nuestros planes o seguido lo que nosotros pensábamos. Eliseo sabía que el Señor tenía el poder para devolverle la vida a este niño, y por eso es que él entra al cuarto solo, cierra la puerta y ora al Señor. Y vemos que ocurrió el milagro. El texto dice que el niño comenzó a entrar en calor, luego estornudó 7 veces y finalmente abrió sus ojos. Leamos los versículos 36 y 37. Eliseo llamó a Giasí y le dijo, llama a la sunamita. Y él la llamó. Cuando ella vino a Eliseo, él le dijo, toma a tu hijo. Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra, y tomando a su hijo salió. Imagínense esa escena por un momento, hermanos. Imagínense esa escena. Aquella madre que había salido de su casa con el corazón destrozado, ahora veía a su hijo vivo nuevamente. Ella salió a buscar al profeta porque su hijo estaba muerto, pero ahora lo ve vivo, vivo nuevamente. Y lo primero que hizo esta mujer fue postrarse en tierra delante de Dios. Ella sabía que aquel milagro no había sido obra de un hombre, sino del poder y de la misericordia del Señor. El Dios que le dio un hijo cuando parecía imposible, también tuvo poder para devolverle la vida a su hijo cuando todo parecía perdido. Por eso, esta historia nos recuerda una gran verdad. Una verdad que encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Y así es, queridos hermanos. Nada es imposible para Él. Para ir terminando, esta historia nos recuerda que Dios ve cada lágrima y Dios escucha cada oración que presentamos delante de Él. Quizás
Haya madres que están muy felices por sus hijos, porque sus hijos están bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero tal vez hay otras que vienen con el corazón cargado. Quizás han llorado en silencio por un hijo enfermo o por un hijo rebelde que no está en buenos caminos, o por situaciones que nadie más conoce, simplemente ella y el Señor. Y quizás, como la tsunamita, sienten que el dolor es demasiado grande. Pero hoy Dios quiere recordarnos algo. El Señor nunca abandona a sus hijos. Nunca abandona a sus hijos. La tsunamita no se rindió en medio de esta gran prueba. Aunque todo parecía perdido, ella siguió creyendo. Ella siguió buscando a Dios. Ella siguió caminando en fe. Y Dios obró poderosamente en su vida. Por eso, queridos hermanos, queridas madres, no te rindas. Sigue orando por tus hijos. Sigue creyendo, aunque todavía no veas cambios, aunque parezca que nada cambia. Porque el mismo Dios que sostuvo a la tsunamita también puede sostenerte a ti. El Señor escucha nuestras oraciones y el Señor sigue obrando milagros. Y recuerda siempre que nada es imposible para Dios. Así que confía en el Señor. Pongámonos de pie.